Bueno, mi conferencia hoy será las estrategias para el manejo de fuero de salud dentro de las empresas. Antes de entrar en materia, quiero darles unos datos de interés que sé que nos van a ambientar para poder entender el porqué de la dimensión de protección del fuero de estabilidad laboral reforzado derivado de la situación de discapacidad de la cual me voy a referir o derivado de la situación de debilidad manifiesta de la cual se refirió la doctora Paula Andrea. Entonces les cuento que según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Una de cada 10 personas en el mundo padece algún tipo de discapacidad. Este es un análisis que realizó la Organización del Trabajo en el año 2021 y nos da el siguiente dato muy relevante. Dice que de 650 millones de personas que tienen una situación de discapacidad, 450 millones de ellas tienen una edad productiva y muchas de ellas están inmersas en el mercado laboral, pero la realidad es que como grupo social las personas en situación de discapacidad están marginadas del mercado laboral y esto representa económicamente para los productos internos brutos de los países. Y yo. Y eso representa económicamente para el Producto Interno del país, pues una desmejora entre 1,37 y 1,94 trillones de dólares. Es decir, que la pérdida de la productividad de un sector tan amplio como los trabajadores que tienen algún grado de discapacidad que no se insertan al mercado laboral impacta económicamente y el desarrollo social de las naciones. A partir de allí, entendemos la necesidad de la protección y la regulación jurídica del la inserción de las personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo. Un dato muy interesante y muy reciente es el que nos da el DANE entre mayo y junio del 2024, el cual hace una valoración de la tasa global de participación laboral de los trabajadores en situación de discapacidad versus los trabajadores que no tienen ningún grado de discapacidad en Colombia. Y nos dice que hay una tasa diferencial negativa de 42% entre uno y otro. Esto quiere decir que el 24,3% de las personas que están en edad productiva y tienen algún grado de discapacidad se vincularon al mercado laboral versus el 66,3% de las personas que no tienen ningún grado de discapacidad. Algo semejante pasa con la ocupación, que es un concepto de prestación del servicio y desarrollo de las actividades laborales, lo que pasa es que no está formalizado. Esta situación nos permite ver la gran importancia y, digamos, el imperativo no solamente normativo, sino económico y de evolución social que tiene el reglamentar, digamos, la inmersión en el mercado laboral de las personas que tienen un grado de discapacidad. Entendiendo esto, como empleadores y como trabajadores, vamos a saber que la reglamentación no nace simplemente de una buena voluntad del legislador, sino que nace de verdad de una necesidad de apertura económica. Entonces, vámonos allí con el tema de cómo se reglamenta en Colombia esta situación. Estos fundamentos constitucionales los expuso la doctora Paula de una forma muy amplia, solamente me voy a referir a ellos de una forma muy precisa. Y básicamente, en Colombia tenemos una constitución abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra constitución acoge convenios internacionales y tratados internacionales siempre y cuando estén reglamentados y ratificados por Colombia de forma directa. Tenemos convenios internacionales que han reglamentado la inserción en el mundo del trabajo de los trabajadores con discapacidad, como el convenio 159 de 1983 de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos la Convención Americana para la Eliminación de todas las formas de discriminación con las personas con discapacidad del 99, el convenio sobre las personas en situación de discapacidad del 2008 y del 2011. Este del 2011 es muy relevante por una situación que trae a colación la Corte Suprema de Justicia en el año 2023, que ya les voy a comentar. Y respecto a los fundamentos constitucionales normativos contenidos en el propio consulado de la Constitución, tenemos entre otros artículos como el primero, el 13 de la igualdad, el 25 del derecho al trabajo, el 48 de la seguridad social, el 93, 94, pero especialmente me voy a referir al artículo 53 constitucional. El artículo 53 constitucional contiene unos principios que dinamizan el derecho al trabajo y entre esos me voy a referir a uno principalmente activo para los que están aquí que creo que les va a interesar y es la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo, además de ser un principio que rige las relaciones de trabajo, es un fin realmente que permite la dinámica para la cual se realiza la normatividad del derecho al trabajo. ¿Por qué me refiero a esto?
Porque cuando uno se contrata o uno tiene un nuevo empleo, uno lo que hace es que hace una expectativa a partir de ese nuevo empleo. Entonces uno dice, yo como ya tengo este trabajo, pues entonces voy a comprar esta casa, voy a comprar este carro, voy a por lo menos meter mis hijos en este colegio, voy a hacer esto, voy a hacer este mercado, ya no tan malito, ¿cierto? Entonces yo dinamizo mi actividad de vida. El coartar esa expectativa impone al empleador una obligación que se refiere normativamente a la estabilidad relativa, ¿sí? ¿Y cuál es ella? Pagar una indemnización por coartar de forma unilateral esa expectativa de estabilidad en el empleo. Sin embargo, existen situaciones como la referida en este simposio que no permiten, aun cuando el empleador tenga la voluntad de pagar una indemnización, por ejemplo, por despido sin justa causa, terminar el contrato de forma unilateral. ¿Por qué no lo permiten? Porque el trabajador está en una situación de tal desprotección o de tal em, posibilidad de desprotección que requiere que el aparato judicial y todo el aparato normativo constitucional genere una protección más allá, porque está en riesgo su dignidad humana y la posibilidad de desarrollo social individual y de su entorno. En ese contexto, toda esta normatividad, los artículos y los convenios internacionales realmente se soportan en un principio muy tradicional y más que tradicional, muy práctico del derecho al trabajo. Y este principio es la solidaridad. La solidaridad se aplica a todas nuestras relaciones de vida, realmente. Y en el mundo del derecho se aplica también de una forma muy tajante en contratos, en diferentes definiciones, pero en el mundo del trabajo desarrolla normativamente casi todo el derecho al trabajo, porque podemos ver que es aquella imposición o aquella obligación que tiene quien tiene más de soportar a quien tiene menos. Y en el caso del empleador respecto al trabajador es muy claro. Ustedes lo ven en el Código Sustantivo del Trabajo en toda su normatividad. Lo ven en nuestro sistema de seguridad social en la Ley 100 del 93, cuando le impone, por ejemplo, al empleador la obligación de pagar unos aportes al sistema general de seguridad social más relevantes que para el trabajador. Este principio de solidaridad lo que hace es que en el fuero de estabilidad laboral reforzado, pues se dimensiona mucho más. Y es por esto que, pese a que algunos empleadores pueden sentir que esta carga es demasiado fuerte, pues realmente se soporta en todo un andamiaje constitucional y pues ese trabajador viene a ser como aquella persona que directamente usted estaría en la obligación de soportar en un mal momento. Respecto a todo este recorrido y bueno, este fundamento del por qué, entonces encontramos normatizado el fuero de estabilidad laboral reforzado por razones de discapacidad, no razones de salud, porque ese es el que expuso la doctora Paula Andrea, en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. El artículo 26 de la Ley 361 del 97 tiene unos fundamentos muy bonitos, entre esos, dignificar al trabajador en el mundo o en la reinserción del derecho al trabajo. Y encontramos en el artículo 26, digamos, efectivamente realizado esa finalidad, porque lo que hace es que establece un fuero de estabilidad laboral reforzado. ¿Qué es un fuero de estabilidad laboral reforzado? Básicamente es una carga adicional de protección legal, ¿sí? ¿Respecto a qué? A la estabilidad simple que les comenté. Entonces, lo que se genera aquí es una presunción favorable al trabajador de discriminación siempre que se den unos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? Que se tenga una limitación, en su momento denominada limitación, luego esta norma, la ley 361 del 97, fue demandada en exequibilidad porque contenidos como limitación, minusvalía y palabras referidas semejantes lo que hacían es que agravaban, digamos, la situación de desprotección o discriminación de los trabajadores y pues porque no se referían realmente a la debida definición de situación de discapacidad. Entonces, hoy hablamos de situación de discapacidad. Que el empleador conozca el estado de salud del trabajador, por supuesto, pues tiene que conocerlo porque de otra forma, ¿cómo voy a ser un actor discriminatorio? Que la relación laboral se termine en razón de su limitación física y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo. Esto es normatividad pura, o sea, esto me lo dice la Ley 361 del 97, aquí no he tocado absolutamente nada de jurisprudencia. Sigamos en la diapositiva. Como les hablo, digamos que la dinámica de la palabra limitación y situación de discapacidad no es tan simple. Realmente tiene un fundamento importante para entender qué hacer con un trabajador que tenga fuero o si yo soy trabajador, qué hacer si tengo fuero de estabilidad laboral reforzado. ¿Por qué? Porque la definición de discapacidad no es estática. Cuando yo hablaba de limitación, me refería a una limitación nacida de mí mismo. ¿Cierto, sargento? Bienvenida. La limitación realmente
cuando yo establezco una limitación es que yo tengo una limitación y eso genera mayor discriminación. Sin embargo, la Corte Constitucional se refiere para establecer la discapacidad a la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Y esto entiende que la discapacidad o la situación de discapacidad es dinámica. Es decir, no solamente tiene que ver con mis nuevas facultades físicas o mis límites físicos, discúlpenme, sino también tiene que ver con el entorno que me rodea. ¿Qué tanto ese entorno me limita o qué tanto ese entorno me posibilita desarrollar mis nuevas habilidades? Entonces es por esto que cuando hablo de situación de discapacidad, pues estoy hablando de una situación evolutiva. Asimismo, entonces, la ley 361 del 97, al referirse a situación de discapacidad, pues entonces tengo que entender que esa situación es evolutiva. Bueno, pero se queda corta esa ley al establecer cómo tengo que establecer el fuero o cómo puedo saber si un trabajador tiene fuero conforme a la norma. Porque cuando me habla de limitación o situación de discapacidad, no me dice qué es eso, ¿sí? Entonces me quedo allí un poco corto. El artículo séptimo, bueno, entonces ahí lo que hago es que me remito al decreto reglamentario 2463 del 2001. Ya van a ver que estoy haciendo un recorrido normativo. Entonces, me dice, el artículo 7 de ese decreto reglamentario que fue derogado, sin embargo, no en todo su postulado, porque el artículo séptimo quedó vigente, me dice, y lo que me establece es unos grados de severidad en la situación de discapacidad. Y me habla de situación de discapacidad moderada, severa o profunda. Y lo que hace la Corte Suprema, perdón, lo que hace la Ley 361 del 97 es establecer ese parámetro a partir de la situación moderada de limitación o profunda. Luego, ¿cómo puedo probar esa situación de discapacidad moderada o profunda? La misma Ley 361 del 97, en su artículo quinto, establecía la obligación para las entidades del orden territorial de carnetizar o de brindar una valoración a las personas que tuvieron alguna situación de discapacidad y esto con el fin de que accedieran a políticas públicas y también para estos fines legales. Entonces, esta situación, digamos que viene a ser normatizada, gracias a Dios, ahorita con la resolución 1197 del 2024. Esta resolución 1197 del 2024 esperamos efectivice esa carnetización de las personas que tienen algún grado de discapacidad y más que carnetización, identificación. ¿Por qué? Porque esa valoración clínica multidisciplinaria va a ser conforme a la clasificación de personas en situación de discapacidad internacional, son unas normas específicas. Y los profesionales pues deben de estar capacitados en esas calificaciones. Entonces hoy tenemos la resolución 1197 del 2024 para establecer quién tiene un grado de discapacidad. Ya no tiene que surtir todo el proceso de calificación. Bueno, aquí retomamos. No, adelante. Listo. Ahora, eso es lo que me dice la ley 361 del 97. Quiero identificar cuándo un trabajador tiene fuero de estabilidad laboral reforzado. Pues me tengo que referir a lo que acaba de explicar la doctora Paula respecto a los postulados de la Corte Constitucional de debilidad manifiesta, que no voy a retomar, pero también a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Aquí no me voy a detener. A partir del año 2006 en adelante, ella genera toda una línea jurisprudencial que establece básicamente anterior a la actual que para poder identificar si una persona está en situación de discapacidad, perdón, si una persona tiene fuero de estabilidad laboral reforzada nacida de la discapacidad, debe tener un grado de situación de discapacidad moderada o severa. Y en ese contexto, pues tiene que tener una pérdida de capacidad laboral superior al 15%. ¿Sí? Ahí yo ya tendría una determinación o debe identificar eso como un material probatorio suficiente. En el año 2023, la Corte Suprema de Justicia cambia totalmente su postura mediante la sentencia 1152 del 2023. Aquí ha sido una situación muy particular y lo primero es que abandona la calificación o la determinación del grado de pérdida de capacidad laboral de los trabajadores. Y lo abandona porque entonces se va a la Convención de las Personas con Discapacidad y empieza a identificar la pérdida de capacidad laboral como evolutiva. Esto me permite establecer unos criterios, esta sentencia, para establecer, según la Corte Suprema de Justicia, cuándo una persona tiene fuero. ¿Cuándo es? Cuando existe una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Cuando la existencia de esa deficiencia genera una barrera
para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural, económico, que al interactuar con el entorno laboral le impide ejercer efectivamente sus actividades laborales. Que estos elementos sean conocidos por el empleador. Muy semejante esto a lo que manifestaba la sentencia SU 047 respecto a la debilidad manifiesta que aún se aplica. Porque fíjense que lo que me dice la sentencia SU 047 es que se tenga una afectación en su salud, que esa afectación impida sustancialmente el desarrollo de sus labores de forma regular y que sea discriminado posiblemente del mercado laboral por esa situación. Entonces, ¿qué hacer con un trabajador que tiene fuero de estabilidad laboral reforzado por razones de salud ya una vez identificado? Entonces, si lo que me están diciendo los dos parámetros, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, es primero que ese trabajador tenga una afectación en salud, ambos me lo dicen, entonces veamos qué es salud. Y salud está definido en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y me dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad, es decir, es un equilibrio. Cuando se desequilibra eso, entonces debo establecer que esas condiciones o esa situación de salud afecte sustancialmente el desempeño de las labores o de alguna forma genere barreras para el ingreso del mercado laboral, conforme a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cómo puedo determinar eso como empleador? Tengo una herramienta muy valiosa, que son las valoraciones médicas ocupacionales. Según la resolución 2346 del 2007, estas valoraciones médicas ocupacionales son de varios tipos. ¿Cuáles son? Entonces tengo valoraciones médicas ocupacionales. Bueno, ¿qué son? Son un acto médico mediante el cual se interroga al paciente y se determina un diagnóstico y unas recomendaciones. Básicamente eso. Ese diagnóstico y recomendaciones me van a servir para saber qué hacer con ese trabajador, más que eso previamente para saber si ese trabajador sí tiene fuero o no. Entonces, esas evaluaciones médicas ocupacionales son de cuatro tipos. Tengo de ingreso, tengo periódicas, tengo de cambios de ocupación, tengo posincapacidad y tengo de retiro, ¿cierto? Muchos la usan acá, ojalá. Listo. Entonces, el examen médico ocupacional lo que busca establecer es conforme a las actividades que desarrolla el trabajador, pues el nivel de desempeño que puede tener, ¿cierto? Ese examen médico ocupacional, pues será muy necesario y muy relevante para establecer esas barreras o esa limitación que genera el acceso al mercado laboral de esa situación de salud que tenga el trabajador. Esas valoraciones ocupacionales deben de contener dos situaciones o pueden contener dos situaciones en su contenido, que son recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? Es qué debería hacer usted. Entonces yo le recomiendo que baje de peso, yo le recomiendo que haga ejercicio, yo le recomiendo, etcétera, ¿verdad? Y esas recomendaciones en sí mismas no generan una imposición para el empleador, porque lo que hacen es buscar una mejora del trabajador en su ámbito de vida y de salud. Pero pues para el empleador es muy difícil generar un cubrimiento de esas recomendaciones. ¿Qué genera para el empleador algún grado de vinculación jurídica? Las restricciones. Cuando hablo de restricciones es lo que no puede hacer el trabajador y esas restricciones pueden ser de dos tipos. Bueno, aquí les traigo una resolución que me pareció muy interesante y que creo que va a ser interesante, pertinente para ustedes, y es que las restricciones ocupacionales deben de contener las condiciones, funciones, factores y agentes de riesgo que se producen en estas restricciones, porque muchas veces encontramos valoraciones ocupacionales que nos dicen restricciones respecto a tal cosa, pero no nos dicen específicamente por qué o las funciones que no puede desarrollar, sino que son muy ambiguas. Entonces, como empleadores y como trabajadores tenemos el derecho a exigir que esa valoración sea muy específica y por supuesto que tiene que ser así, porque tiene que ver con el desarrollo de mi actividad laboral. Fíjense que una mala restricción podría generar una desmejora en mi salud. Las restricciones pueden ser de dos tipos, médicas y funcionales. Las médicas son aquellas restricciones que tienen que ver con mi salud. Entonces, no puedo realizar unas actividades, por ejemplo, si yo tengo epilepsia, pues no puedo nadar, no puedo hacer buceo, ¿cierto? Seguramente eso podrá ser una restricción ocupacional, perdón, médica. Pero si yo tengo una restricción funcional, tiene que ver con mi desarrollo de la actividad de trabajo. Ahora, vamos a poner unos ejemplos para identificar si una persona tiene fuero. Ya vimos normativamente qué es el fuero, conforme a la Corte Suprema de Justicia, conforme a la Corte Constitucional, y dijimos cuándo puedo identificar que hay una situación de salud que genera alguna imposibilidad de ingreso al mercado laboral. Veamos el siguiente ejemplo.
Hay un paciente epiléptico con antecedentes recientes de crisis compulsiva. Hay unas recomendaciones: realizar actividades en horario diurno y de modo que se permita la recuperación psicofísica del trabajador. Hay una restricción médica laboral, que es realizar actividades que impliquen conducción vehicular o de maquinaria pesada, trabajo en alturas o bajo el agua. ¿Hay una restricción funcional? No, hay una restricción médica, ¿verdad? Porque el señor es epiléptico. ¿Ustedes creen que tiene fuero de salud? Bueno, conforme, digamos que, ¿por qué no? Porque sí, doctora. Hay acción específica para, pues, pero depende de la actividad. Porque si ese trabajador es una persona que tiene epilepsia, pero no realiza ninguna actividad laboral que tenga que ver con sus restricciones, pues realmente el fuero podría ser discutido. ¿Por qué? Porque el fuero de estabilidad laboral en el empleo tiene que ver con el acceso a las barreras, aquella situación de salud que me genera barreras o una posible discriminación laboral. Fíjense que la Corte Constitucional, perdón, la Corte Suprema de Justicia, cuando realiza el análisis del 2023, precisamente se refiere a una situación particular muy semejante, porque habla de una trabajadora que tenía cáncer. Esa trabajadora renuncia, de hecho, y es calificada con más del 15% de pérdida de capacidad laboral, es decir, tiene una incapacidad permanente parcial. Esta trabajadora, uno podría decir, tiene fuero de estabilidad laboral reforzada, pues tiene cáncer y está calificada. Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia realiza un análisis muy lógico y, más que lógico, muy justo respecto a las relaciones de trabajo. Y es que indica, venga, pero esa situación, esa afectación en salud, de alguna forma la limitó para desarrollar sus actividades laborales en su vida cotidiana. Nunca. Ella tenía cáncer, pero realmente no fue relevante para su desarrollo como profesional. Y esa situación hace que la Corte Suprema de Justicia realice una valoración muy equilibrada, y es: no toda situación o no toda afectación en salud puede generar un fuero de estabilidad laboral reforzada. Para hacer una correcta valoración como empleadores y como trabajadores, tengo que conocer la dinámica de las funciones y de las actividades que va a realizar el trabajador. Pues porque es totalmente lógico, no me pueden imponer una carga de solidaridad respecto a una situación que yo no puedo dominar como empleador. Pasemos al otro. Bueno, ¿qué hago con un trabajador que tiene fuero de salud? Ya lo identifiqué en este momento. Entonces hay unas recomendaciones que podemos hacer. La primera, y la que todos buscamos, creo que los trabajadores y los empleadores, es que tenga una rehabilitación integral. Entonces, que tenga una rehabilitación integral. Esta rehabilitación integral, ¿qué es? Es un conjunto de acciones que realizamos trabajadores, empleadores, el sistema de seguridad social en salud, el sistema general de riesgos laborales, para lograr la reincorporación, reubicación, readaptación, reinserción laboral y ocupacional, en pro de mantener la máxima autonomía e independencia del trabajador y el desarrollo de sus actividades laborales en el plano de producción. Creo yo que debe ser así definido. Entonces, fíjense que esta reinserción o rehabilitación integral sería como lo máximo para el trabajador y para el empleador. ¿Cómo la puedo lograr? Entonces, lo primero que tengo que establecer es que exista una capacidad ocupacional. Esa pérdida de capacidad ocupacional se puede dar de distintas formas, ¿sí? ¿Cómo se puede dar esa pérdida de capacidad ocupacional? Em, Me perdí. Entonces, esa pérdida de capacidad ocupacional puede derivarse de distintas discapacidades, como por ejemplo, que yo tengo una incapacidad permanente, una incapacidad transitoria. Entonces, yo como trabajador tengo una incapacidad transitoria que se da porque me enfermé de algo, pero realmente eso me va a permitir establecer que puedo tener una rehabilitación integral próxima, ¿cierto? Porque cuando hago mi valoración médica o cuando me hacen mi examen ocupacional, me dicen, bueno, usted está enfermo hoy, pero tal vez en un mes, si hace un tratamiento, un seguimiento, pues ya no lo va a estar. También existe una pérdida de capacidad laboral que, aunque es permanente, es parcial. Y también existe una pérdida de capacidad laboral que daría lugar a una invalidez conocida en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando la pérdida de capacidad laboral es permanente pero es parcial, pues da lugar a situaciones jurídicas, como cuáles, como la reincorporación al trabajo, como la readaptación, como la capacitación del trabajador, porque no podría, digamos que, disponer del trabajador ya que tiene una pérdida de capacidad laboral. Ahora,
Cuando da lugar a la invalidez, pues tengo el Sistema General de Seguridad Social con una posible pensión de invalidez. Devuélvete, por favor. ¿Cómo puedo realizar este manejo integral de esas pérdidas perdón, de esas pérdidas ocupacionales? Porque la dificultad no está cuando la pérdida de capacidad laboral es transitoria ni cuando es invalidez, sino cuando es una pérdida de capacidad laboral parcial permanente, porque allí se establece el fuero. ¿Sí? Ese trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral y realmente digamos que fue permanente, aún y no me dio el 50% de pérdida, entonces pues no puedo hacer uso del sistema de seguridad social para pues dar una resolución rápida. Entonces, ¿qué hago? Debo realizar un manejo integral que me permita como empleador y como trabajador tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento y una rehabilitación. Ese manejo integral debe involucrar muchísimo al empleador, porque si ustedes lo dejan a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues estarían disponiendo de que el sistema establezca no solo las dinámicas de las relaciones de trabajo que ustedes desarrollan, de funciones, de demás, sino que también establezca pues las posibilidades de atención. Y eso pues puede ser muy largo, ¿cierto? Y puede venir en situaciones incluso de abuso del derecho de muchos trabajadores y de empleadores que también pues hacen esto. Entonces, es muy importante que el empleador y el trabajador pues se hagan partícipes de este manejo integral de su situación de salud. ¿Cómo aplicaría el fuero? Entonces, tenemos tres eventos, según lo que les he explicado, de la aplicación del fuero. Tenemos en el inicio de la relación de trabajo. En el inicio de la relación de trabajo volvemos a la importancia de las valoraciones ocupacionales. El examen de ingreso con un buen profesiograma me permite determinar que ese trabajador tenga las aptitudes médicas, perdón, físicas, mentales adecuadas para desarrollar la actividad para la cual va a ser contratado. No quiero decir que se pueda existir un grado de discriminación porque usted tiene una situación de discapacidad. Lo que quiero decir es que la actividad laboral impone en sí misma unas obligaciones de cumplimiento y esas obligaciones de cumplimiento en el momento de la vinculación pueden ser establecidas por el empleador. Entonces pensemos que yo tengo una empresa de peces y pues requiere una persona que vigile las peces. Entonces, no puedo vincular a una persona que tal vez tenga una movilidad limitada porque el lugar donde tengo las piscinas de los peces pues no tienen una facilidad de acceso. Eso no sería en principio, digamos, un actuar discriminatorio, porque ustedes lo podrían tener, digamos que estipulado en su profesiograma, lo podrían tener estipulado en digamos, en aquellos elementos que permitan la vinculación del trabajador. Dentro del desarrollo de la relación de trabajo, conforme a lo que les he explicado, y en la terminación de la relación de trabajo se aplica el fuero. Bueno, esto da lugar a dos consecuencias, el despido de un trabajador con fuero de estabilidad laboral reforzada, la ineficacia del despido y la indemnización, conforme lo explicó la doctora Paula hace un momento. Para establecer que una persona pueda ser reubicada, la Corte Constitucional ha establecido unos criterios. Y entonces dice, lo primero es que tengo que establecer el tipo de función que desarrollaba el trabajador, que esa función o esa actividad no se desmejore cuando yo lo reubico, lo reintegro, no lo puedo desmejorar, pero también que esa nueva asignación pues sea acorde con sus nuevas capacidades. Cuando realmente no lo puedo reubicar porque no tengo materialmente como la posibilidad de realizarlo, pues debería ceder el interés general del trabajo o más bien, sí, de la generación de empleo respecto del interés particular del trabajador, pero esto debe ser verificado por el Ministerio de Trabajo, como mediante los permisos ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, allí tendría que hacer una solicitud de permiso ante el Ministerio de Trabajo que establece pues principalmente dos requisitos a demostrar. El primero, que el despido no está en razón a la discapacidad del trabajador. Y el segundo, que la causal, siendo justa o injusta, es una razón objetiva de terminación del contrato. Y pues hay un procedimiento administrativo general contenido en el Código Contencioso Administrativo que establece el procedimiento para los despidos ante el Ministerio de Trabajo. En este contexto, dejo sentado algunos de los parámetros mediante los cuales ustedes podrían identificar qué hacer con un trabajador que tiene fuero de estabilidad laboral reforzado por razones de salud. Entonces, identificarlo, digamos, intervenirlo de una forma que pueda generar una dinámica de reinserción al mundo del trabajo, pero también para el empleador que pueda establecer unas condiciones de producción adecuadas y
De otra forma, pues seguir el procedimiento normativo para poder dar lugar a la terminación del contrato si no es posible dar el reintegro laboral. Gracias.